15 años después de la primera adaptación de Berserk llegaría a los cines de Japón una trilogía de películas producidas por el estudio de animación 4C, que adaptaría de nuevo el arco de la Edad Dorada. El proyecto estuvo a cargo del director Toshiyuki Kuboka. La planificación del mismo había iniciado desde el año 2008. Se concibió una prueba de concepto que le fue presentada a Kentaro Miura y Akira Shimada, el editor de Berserk de la editorial Hakusensha. Miura dio el visto bueno y se pasó a la siguiente fase. Al inicio no se tenía planeada la trilogía como tal, más bien se tenía previsto un largometraje de 2 horas y media de duración, pero seamos honestos, tratar de contar todo lo que pasa en el arco de la Edad Dorada en ese periodo de tiempo sería un suicidio narrativo. Para que se den una idea, la serie del 97, aún omitiendo eventos significativos del manga, tiene una duración de casi 10 horas. La trilogía de películas en conjunto tiene una duración de 4 horas, menos de la mitad del tiempo que tuvo el anime de los 90s para desarrollar su historia. Desde mi perspectiva hubieron ciertos elementos que se omitieron y podrían haber seguido sin afectar tanto la narrativa de las películas como explorar la infancia de Guts, aunque esto fuese de una manera muy general. Podría decir que si comienzas con el anime de los 90s o con la trilogía de películas es un buen punto de partida para adentrarse en el lore de Berserk, pero por todos los cielos que ni se te ocurra empezar por el anime del 2016. Algo que se debe tener en cuenta es que en el año 2022 se lanzó una versión remasterizada y reeditada como serie de televisión de 13 capítulos que incluye escenas que no se vieron en las películas. A esta serie se le conoce como la Memorial Edition y honestamente la recomiendo. Una de las principales razones por las que se había negado desde el inicio a que esta adaptación fuera una serie de anime era porque los realizadores no querían sacrificar los temas de violencia gráfica o de índole sexual como las escenas íntimas que me hicieron sentir que había puesto un H por accidente, o el abuso de Guts y cómo se evidencian sus traumas cuando tiene relaciones con Casca. Estos factores son claves para entender a los personajes y en sí, para plasmar la caracterización del mundo de Berserk de una manera que sea fiel al material original. Una de las razones que unió el equipo de producción que había trabajado en las películas para esta remasterización fue el fallecimiento de Kentaro Miura en 2021. Yuta Sano se convirtió en director del proyecto. Sano respetaba muchísimo a Miura y su obra. De hecho, sus primeros años de carrera consistieron en trabajar en la trilogía original. Con esta nueva versión desea poder añadir o pulir cierto contenido que no se hizo anteriormente por cuestiones de tiempo, presupuesto o tecnología. Desde su perspectiva, las películas se enfocaban más en la acción y en la relación de Griffith y Guts, pero él quería profundizar más en otros miembros de la banda del Halcón y en sus vínculos como una especie de familia. Debo añadir que desde mi perspectiva, uno de los personajes que resalta mucho en esta adaptación es Yudo, sobre todo en secuencias como después del baile cuando está hablando con Guts en una especie de cantina. A diferencia de la adaptación de los 90s, Corkus no se encuentra con ellos, pero eso no limita la escena. En su lugar, este momento sirve para enfatizar en la dinámica de ambos personajes y en su amistad. De hecho, es uno de mis momentos favoritos de esta adaptación, pero más adelante profundizaremos en ello. Para este video estaré usando material de la versión remasterizada lanzada en 2022, por si llegan a ver alguna escena o momento que no reconozcan de las películas. A diferencia de la versión de los 90s, nuestra historia decide hacer completamente de lado el arco del espadachín negro, e irse desde su inicio con la Edad Dorada. Nos encontramos en medio de una batalla donde se muestra el nivel de espectacularidad visual que maneja esta adaptación. Guts es un mercenario que ha sido reclutado por el ejército y está con sed de sangre. Bazuzo reta a los soldados diciéndoles cobardes ya que ninguno quiere hacerle frente. Pero esto es pan comido para Gustavo, a quien le importa más negociar las monedas de plata por acabar con el gigante que cualquier otra cosa. Hay una frase que le dice Guts a su superior que me encanta: la gloria no nos da de comer, no somos caballeros. Creo que define de manera clara las prioridades del personaje. En aspectos técnicos, esta adaptación se diferencia de la anterior en la velocidad de los combates. Mientras en la versión de los 90s tenemos tomas estáticas mientras los personajes pelean, aquí desde un inicio podemos apreciar un movimiento más realista, por así decirlo. Solo comparemos el cómo Bazuzo rompe el casco de Guts entre la versión de los 90 a la de las películas para ejemplificar de una forma más clara a lo que me estoy refiriendo. Otro de los factores que notaremos más explícitos aquí, como mencioné anteriormente, es la violencia gráfica y las escenas de índole sexual. Pero de ello no mostraré mucho en este video por obvias razones. Si quieren ver de eso, les sugiero el YouTube color naranja. Griffith a lo lejos vio todo lo que hizo Guts y aquí empieza una que todos se saben. Después de que le hayan pagado por su servicio, Gustavo es atacado por la banda del Halcón, y uno a uno los va matando. Conoce a Casca de una manera violenta y antes de hacerle daño, llega nada más y nada menos que Taylor Swift. Ciertamente es irónico el parecido que hay entre el Griffith de las películas y la cantante. ¿Será un mensaje subliminal? ¿Los animadores trataban de decirnos algo? Aquí viene uno de mis peros más grandes con las películas, sus modelos 3D y el resultado final al incluir a los personajes animados de manera tradicional en la misma toma. A simple vista es notable saber cuáles son los personajes más trabajados, pero en espacios más abiertos el factor de las texturas sumado al movimiento de la cámara te hace sentir como espectador que algo está mal. La versión remasterizada realmente marcó una diferencia a comparación de las películas, pero aún así hay escenas que te sacan un poco de la historia por factores técnicos, y bueno, seamos honestos, comparando las películas con la adaptación de 2016, los errores de la trilogía no son ni la mitad de terribles que esto.
Otro factor que me parece poco aprovechado es el pasado de Guts. Lo único que tenemos cuando pierde contra Griffith es una secuencia realmente confusa que solo entenderían los que hayan leído el manga. Tenemos un breve vistazo de Gambino y de Donovan, pero no se explora más en los traumas de Guts hasta la escena donde este tiene intimidad con Casca. Incluso se dejan de lado pequeños guiños como aquel momento en la versión de los 90s donde Guts demuestra un enorme disgusto por el contacto físico, pero más adelante ahondaremos en ello. Gustavo despierta con la sorpresa de que Casca lo ayudó durmiendo con él, aunque ella no está muy feliz por esto. Este conoce a Yudo, quien le explica en qué lugar está y la dinámica que manejan en la banda del halcón. Pronto Griffith se acerca ofreciéndole a Guts estar dentro de la banda, ya que en sus propias palabras quiere tenerlo a su lado. Gustavo le pregunta a Griffith sutilmente si él se agacha por el jabón en las regaderas, porque créanme, otra de las cosas que hace esta adaptación es aumentar la tensión y el homoerotismo entre estos dos. Lo más gracioso es que Griffith nunca respondió la pregunta. Gustavo reta a Griffith a un duelo. Si él gana podrá lastimarlo y hacer lo que se le antoje después. Si Griffith gana, Gustavo estará a su lado como soldado o amante, en sus propias palabras. Comienza la pelea y pronto algunos miembros de la banda se acercan algo sorprendidos. Griffith gana el duelo, por lo que Gustavo pasa a formar parte de la banda del halcón. Otra de las cosas que más me conflictúa de esta adaptación es el ritmo. Como dije al inicio del video, el anime de los 90s tenía más tiempo para relatar los eventos de la historia, pero en las películas apenas ocurre el combate entre Griffith y Guts y en la siguiente escena ya pasaron 3 años. Se nos muestra brevemente la enemistad entre Guts y Casca, pero sientes que en esta adaptación quiere centrarse de lleno en Griffith y Guts, y es entendible. Con un breve montaje nos muestran el ascenso de la banda del halcón y la preocupación de los aristócratas sobre la popularidad de Griffith, por lo que pronto llegamos hasta el encuentro de Guts con Nosferatu Zod. Hablando de Guts como personaje, antes de entrar en el castillo donde se encuentra Nosferatu, le dice a Gastón de una forma tajante que si se atreve a pedir refuerzos lo matará. Y no sé ustedes, pero yo recordé al manga cuando le dice de manera similar a Puck que lo matará si interfiere cuando está torturando al conde enfrente de su hija. No es mi intención hacer una comparación con la versión del 97 cada 2 minutos, pero pese a que hay una mejora en el movimiento de los personajes en las secuencias de acción, esto llega a parecer por momentos cinemática de videojuego, sobre todo por movimientos de cámara como este. Un punto positivo es que en esta adaptación tenemos segmentos con violencia gráfica, sin nada de censura, tratando de alcanzar el nivel del manga. Pero en lo personal creo que prefiero el diseño de arte del anime de los 90s y cómo presentaban a Zod. No estoy diciendo que la de aquí esté mal, pero simplemente la atmósfera es mucho más cautivante en la primera adaptación. Asimismo hay secuencias que también considero que las películas logran ejecutar mucho mejor que el anime de los 90s, y justo de una de ellas hablaremos más adelante. Guts comienza a luchar contra Zod. Pronto llega Griffith acompañado de algunos miembros de la banda del halcón. Junto a Gustavo logran herir a Zod, pero este de un coscorrón deja inconsciente a Griffith. Al ver el Behelit carmesí, advierte a Guts de manera profética que encontrará su muerte cuando su amigo complete su ambición. Me agrada que en esta versión Gustavo visiblemente se muestra confuso ante esta aclaración y llega a preguntarse a qué se refería el apóstol. O sea, ponte un momento en su lugar. Este pedazo de minotauro casi le rompe los huevos y luego le da una advertencia como si fueran grandes amigos. Yo también estaría confundido. Una vez en recuperación tenemos una de mis interacciones favoritas de Guts y Griffith. Es relativamente corta pero se siente genuina y honesta. Te olvidas de que estos dos acaban de pelear contra una criatura sobrenatural y solo son jóvenes riéndose uno del otro, aunque sea por un instante. Creo que es de las pocas veces que vemos a Griffith sonriendo de esa forma, como un niño. Este le explica brevemente qué es el Behelit a Guts, y si algo hacen bien en esta adaptación, como ya mencioné anteriormente, es capturar la dinámica de una relación de amistad con cierta tensión homoerótica entre Guts y Griffith, la cual puedes sentir cada 15 minutos, lo que me lleva a hablar de algunas de las influencias más importantes de Berserk, comenzando por el manga Devilman de Kiyoshi Nagai. No sé si estén muy familiarizados con esta obra, pero la dinámica de la relación entre Guts y Griffith es muy parecida a la de Akira Fudo y Ryo Asuka, los protagonistas de esta historia. En este mundo los demonios existen en la Tierra y su intención es destruir a la humanidad. Ambos personajes son amigos de la infancia y mediante el ritual del Sabbath se ofrecen para ser poseídos por los demonios con la intención de usar ese poder superior en contra de estos. Al final solo Akira es poseído convirtiéndose en Devilman, obteniendo la fuerza del demonio Amon. En términos generales creo que lo primero que podríamos pensar es en el paralelismo entre los demonios y los apóstoles, o en la brutalidad de Devilman cuando está en trance, muy parecido a Guts cuando entra en modo Berserker. Incluso en el manga creo que esto es más que obvio a simple vista, pero profundicemos más en la dinámica de la relación de los protagonistas. Al inicio ambos personajes comparten un mismo fin impuesto por Ryo, quien introdujo a Kira en el mundo de los demonios. Así como en la Edad Dorada, Griffith fue quien introdujo a Guts a la banda del halcón. Ryo es un personaje controlador y muy celoso. Además de poseer un alto nivel de inteligencia, no le gusta que haya mujeres cerca de Kira, e incluso se molesta por la relación que mantiene este con una amiga de la infancia llamada Miki. Asimismo, Akira pasa de ser un personaje simpático e inocente a un ser cada vez más violento y sediento de sangre, tratando de encontrar un balance en dominar su naturaleza demoníaca y proteger a la humanidad al mismo tiempo. Para seguir explicando a profundidad entraremos en terreno de spoilers, así que si no quieren saber más de Devilman, avancen hasta este minuto del video. La gran revelación de Devilman es que Ryo es en realidad Satanás, y que aparte de esto, se ha enamorado de Akira. Puso en riesgo todo el plan de los demonios por un deseo egoísta, porque no podía permitir que Akira fuera solo un débil humano y muriera. La manera en la que Ryo quiere a Akira es de una naturaleza posesiva, similar a como Griffith quiere a Guts.
Ambos personajes se ven a sí mismos como los dominantes en las relaciones, los superiores. Roy amenaza a Mickey y Griffith abusa de Casca en el eclipse para hacer daño a Guts. Paradójicamente, Griffith se había obsesionado a tal punto con Guts que quitó los ojos de su sueño aunque fuese por un momento. Por lo mismo, cuando el espadachín se independiza de él, Griffith simplemente no puede soportarlo. Tristemente, la intención del protagonista no era otra más que poder estar a la altura de Griffith, y que éste lo considerara su amigo. De una manera parecida, Akira también estuvo dispuesto a sacrificar todo por Ryo, incluyendo su propia naturaleza humana. Pero avancemos con la historia para poder seguir trayendo a la mesa más similitudes entre ambas obras. En este punto se desarrolla de una manera muy rápida el intento de asesinato de Griffith por parte de Julius, el hermano menor del rey. Y debo decir que a diferencia de la primera adaptación, me encanta cómo en esta versión no te esperas de dónde venga el ataque. Como espectador te pone la perspectiva de los personajes, y la expresión de Griffith hacia sus colegas cuando les dice que está fuera de peligro me recordó bastante a este momento de Shrek. Al enterarse de que el responsable del ataque había sido Julius por el veneno que había en la flecha, Griffith envía a Guts a matarlo. Aunque dato curioso, ¿sabían que en el manga, en esta interacción entre ambos personajes, Griffith felizmente le muestra a Guts un libro del Kama Sutra que estaba leyendo? El equivalente de esta escena es la de estar viendo un hentai entre amigos antes de cometer un regicidio. Aunque bueno, la posición que se muestra en este panel del manga es muy similar a una de las posiciones en las que Femto abusa de Casca, Miura, maestro del foreshadowing. Aunque analizando esta decisión, ¿acaso Griffith era consciente de lo que estaba haciendo? Mandar a Guts a una misión sigilosa de asesinato es como soltar un toro en una vidrería. Como dije anteriormente, así como siento que hay secuencias mejor adaptadas en el anime de los 90 respecto al manga, creo que una de las escenas que yo prefiero de las películas es el asesinato del joven Adonis a manos de Guts. Dejando un poco de lado la brutalidad de la secuencia, el cómo se ejecuta la escena me parece espléndido. Establecen de una forma efectiva la paranoia de Guts y cómo está dispuesto a matar a cualquier testigo. Pero lo que me gusta realmente es que te muestran que ataca por instinto, a diferencia del anime de los 90, donde como espectador miras esto y parece que el personaje ya había distinguido a Adonis. Aquí la cámara sigue a Guts por la parte trasera mientras se abalanza como bestia salvaje sobre la pobre criatura que se le haya ocurrido interferir en su camino, pero en medio de la confusión y la adrenalina se da cuenta de que su espada se ha manchado de la sangre de un niño. En la expresión de Guts se distinguen emociones breves como sorpresa, miedo y arrepentimiento. Apenas puede procesar lo que acaba de pasar cuando es descubierto por los guardias. Pero es este momento el que me convenció de que esta adaptación tenía lo suyo, a pesar de estar contando lo mismo que el anime del 97. Después de combatir a los guardias y ser herido, Gustavo llega con el resto de la banda del halcón. Es aquí cuando escucha a Griffith contarle a la princesa su filosofía sobre los sueños y cómo él solo considera a alguien su amigo si esta persona está decidida a seguir su propio sueño, sin importar quién se lo impida. Me llama la atención cómo reaccionan Guts y Casca respecto a una misma persona que es Griffith. Mientras Casca se muestra ligeramente frustrada por sus celos hacia la princesa, Guts está más impactado por las palabras de alguien a quien quizás él sí consideraba incluso más que un amigo. Aquí termina la primera película. La segunda parte inicia en medio de una batalla. La misma batalla donde Casca se encontraba débil y no pudo luchar en contra del comandante Adon. Guts, al ver que está en riesgo, se acerca rápidamente para ayudar. Quiero hacer una pausa aquí para hacer énfasis en este momento donde le hacen un enfoque al bíceps del Gustavo, Muy bien. Después de concentrarse en ayudar a Casca y descuidar la retaguardia, Guts es herido con una flecha y ambos terminan cayendo río abajo. Después de encontrar un lugar seguro, Guts se da cuenta de la causa de la debilidad de Casca. Y si algo me encanta de esta adaptación, son este tipo de expresiones faciales. De manera similar a la primera adaptación, en este punto se nos habla más del pasado de Casca, de cómo fue vendida a un noble que intentó abusar de ella, pero fue rescatada por Griffith. Dicha experiencia fue la que le convenció de unirse a la banda del halcón y seguir a Griffith de manera incondicional. Ella se muestra frustrada y le recrimina a Guts que por su culpa, Griffith ha cambiado. Pasó de ser alguien frío y calculador a una persona impulsiva que actúa sin pensar. Esto replantea qué tan estrecha era la relación entre estos dos, como para que alguien como Casca tuviera celos. Ella también llegó a ver a Griffith en momentos de vulnerabilidad. Ella quería ser su espada, quería ser esa persona especial que lo cambiara. Y es que sobra decir que Griffith no es el único que está obsesionado de manera poco saludable en esta relación. Guts también abraza la idea de hacer hasta lo imposible para ser válido ante los ojos del halcón, aunque esto continuamente ponga en riesgo su propia vida. Incluso cuando van caminando por el bosque y Casca le pregunta a Guts el por qué sigue luchando, brevemente se intercala un recuerdo en su cabeza de Griffith. Tremendo romántico. Ambos son emboscados por los hombres de Adon y Guts les da pelea. Y de nuevo termina siendo herido protegiendo a Casca. Este le dice que se vaya del lugar, porque una espada debe regresar a su vaina, haciendo referencia a que ella debe volver con Griffith. Esta se va mientras Gustavo se queda peleando. La acción tiene momentos donde se aprecian los combates de manera más rápida que la de los 90s, pero sigo pensando que en algunos planos, los renders de ciertos personajes sí te hacen fruncir el ceño, sobre todo en el movimiento. Casca es perseguida por un grupo de hombres quienes amenazan con abusar de ella, lo que inevitablemente le hace revivir traumas del pasado. Después de librarse de ellos, Griffith y los halcones vienen a su rescate. No sé si recuerdan, pero esto no ocurría así en el anime de los 90s, ya que Griffith se encontraba con Casca y Guts hasta después de volver al campamento. A pesar de estar visiblemente herido, Guts recuerda las palabras de Griffith a raíz de la pregunta que le hizo Casca, pero este no es momento para pensar, sino para rebanar.
Así que después de partir más jamón que el carnicero de la tienda de la esquina, la banda del halcón se encuentra con un Guts muy mal herido, dándole el título del espadachín que mató a más de 100 hombres. Al regresar al campamento, Yudo le comenta a Casca que a pesar de la oposición que tenían los aristócratas sobre rescatarlos, Griffith sin dudar le respondió que ambos eran de vital importancia para la banda del halcón. Luego le da una especie de ungüento medicinal que consiguió de un elfo. En la adaptación de los 90, Yudo le decía a Casca que no estaba seguro si esta medicina era polvo de hadas o no, mientras que aquí asegura fervientemente que los elfos existen. Y de cierta manera, uno de los aspectos que distingue a esta adaptación es que trata de ser más fiel al manga, en el sentido de ir adaptando el aspecto místico de este mundo. Incluso al rato tenemos un cameo de Puck que me hizo gritar como colegiala, pero de ello hablaremos más adelante. Es aquí que tenemos el momento icónico de la hoguera de los sueños, y debo darle el mérito a la adaptación por hacer de esta una secuencia tan hermosa visualmente. Guts le comparte sus pensamientos a Casca bajo un cielo lleno de colores bellísimo, que contrastan sus tonos fríos con la calidez de las luces del campamento. Creo que no se habla lo suficiente de cómo Guts en este momento sentía más que aprecio por sus compañeros. Expresa un tipo especial de empatía y admiración por las metas de cada individuo, por este sentimiento que los hace seguir luchando día con día, por algo que es tan puro como lo son los sueños. Él también quiere seguir su propio sueño, dándole indicios a Casca de que pronto dejará la banda del halcón para encontrar su propio camino. Pasamos ahora a la batalla de Doldrey, donde los halcones se enfrentan contra los caballeros del rinoceronte púrpura y contra el general Boscón. El gobernador del lugar, un hombre llamado Genon, explícitamente le ordenó a Boscón que no mataran a Griffith, ya que este espera pasar otra noche maravillosa con él. En esta adaptación no se nos aclara el porqué la obsesión de Genon hacia Griffith, pero si hacemos memoria según el manga y la adaptación de los 90s, Griffith pasó una noche con el señor feudal a cambio de dinero para poder mantener a la banda del halcón. Pero es esta misma obsesión por parte del gobernante lo que termina por darle la victoria al ejército de Griffith, ya que el plan de Griffith constaba de dividir a su ejército en dos grupos, uno que atacara de frente y el otro liderado por Casca, que se infiltrara dentro del castillo. Genon dejó desprotegido el castillo ya que puso a todo su ejército a perseguir a la banda del halcón y capturar a Griffith. Incluso llegó a ofrecer una recompensa si lograban traerlo ileso. Rico y pederasta. Ahora que lo pienso, Genon hubiera amado a Jeffrey Epstein. En lo personal, el combate entre Guts y Boscón en esta adaptación me pareció decepcionante por la omisión de Nosferatu Zod y su icónica intervención donde ayudaba a Guts lanzándole su espada. Boscón en el anime de los 90s pareció una amenaza real porque fue capaz de romper la espada de Guts, pero aquí nunca sientes que el espadachín corra algún peligro real. Después de la derrota de su general, los soldados del ejército rival comienzan a huir. Ok, ¿podemos tomarnos un momento para apreciar lo hermosa que se ve Casca en esta escena? Griffith se reencuentra con Genon, quien está más que emocionado por volverlo a ver, y creo que en este intercambio de diálogos se engloba la naturaleza de Griffith y lo que está dispuesto a hacer para lograr lo que tiene en mente, admitiendo al gobernante que lo usó para salvar la vida de sus hombres y mantener a su ejército. Si alguna vez piensan en el efecto dominó, el viejo pederasta prácticamente contribuyó a fortalecer a la banda del halcón y posteriormente a acelerar su propia derrota. Creo que eso también nos deja en claro que para Griffith el sexo no es más que una herramienta. Con Genon lo usó para obtener dinero, con Charlotte para sentir que recuperaba el control sobre alguien después de haber perdido a Guts, y con Casca para castigar a quien lo hizo quitar la mirada de su sueño. Al igual que con las estrategias militares, para el halcón el sexo es un instrumento que depende de las circunstancias para considerarse algo práctico. Y creo que podríamos hablar de cómo al transformarse en femto y perder su humanidad, eso explicaría el por qué hizo lo que hizo. Pero para irnos de lleno con ese tema, aún falta un rato. Los halcones son celebrados en el reino y su victoria es inmensamente aplaudida. Acuden a un baile real que, debo decir, tiene mis momentos favoritos de esta adaptación. Desde el cambio de personajes como Farnese y Serpico, que se convierten en personajes importantes en los arcos posteriores al eclipse, hasta la interacción entre Guts y Casca, quienes básicamente se toman un respiro de la fiesta porque no soportan el ambiente de los aristócratas, demasiados blancos. Debo reconocer que me encanta el diseño del vestido de Casca en esta adaptación. En general, el diseño del personaje en esta versión es uno de mis favoritos, a diferencia del de Guts, que no me convence del todo con esas expresiones faciales. Esto es algo más personal, pero considero que el anime del 97 es la adaptación que mejor ha sabido adaptar el rostro del personaje. Pequeños momentos como cuando Guts le dice a Casca que se ve bien y esta poco después se cura las cicatrices, dicen mucho de cómo cambió la dinámica entre ambos personajes, sobre todo después de los últimos acontecimientos, construyendo una cercanía que va más allá que mera admiración mutua. Cuando Casca ve a Griffith cerca de la princesa, notamos que se desanima un poco, pero pronto llega Gustavo al rescate para sacarla a bailar, aunque ambos no sepan y procedan solo a girar a lo desgraciado. Mención honorífica para My Boy Pippin, que está bailando con dos viejas al mismo tiempo, Mírenlo, es todo un fornicador. La felicidad que irradian aquí los personajes se siente como un momento de paz antes de la tormenta. Y creo que hablo por muchos cuando digo que desearía ver una realidad alternativa, donde la banda del halcón hubiera permanecido unida y Guts hubiera conseguido la felicidad después de tanto sufrimiento. Pero sabemos que de aquí en adelante todo irá cuesta abajo. Antes de la partida de Guts, tenemos una escena donde interactúa con Yudo en una taberna, discutiendo sus razones para marcharse. Como dije al inicio del video, a diferencia de la versión de los 90s, esta interacción no cuenta con Corcus. En cambio, creo que demuestra a profundidad el punto de vista y la naturaleza de ambos personajes.
Guts está obsesionado por ser un igual para Griffith, con alcanzar su propio sueño dejando de lado ser de la realeza o seguir con su trabajo como general. Yudo por su parte reconoce que es hábil para algunas cosas como los cuchillos y la espada, así como pensar en soluciones rápidas para los problemas que se presenten en el camino, pero no se ve a sí mismo como el mejor en algo. Por ello prometió servir a quien sí tuviera el potencial de serlo. También le menciona a Gustavo que debería llevarse a Casca con él, pero el espadachín le responde diciendo que ella solo tiene ojos para Griffith. Cuando ambos hablan sobre las ambiciones de su líder, podemos darnos cuenta de que tanto Julius como el pequeño Adonis eran los siguientes que podrían ser reyes en Midland. La expresión en el rostro de Yudo cuando pasa por su cabeza la simple idea de que Guts los haya matado deja mucho que pensar, pero rápidamente trata de ignorarlo y se pone a hablar de otra cosa. Si se dieron cuenta, en las películas se suprime por completo el intento de asesinato de Griffith por parte de la reina y otros aristócratas. Y hablando de la compleja relación de Griffith con esta clase social, creo que es buen momento para hablar de una de las influencias más grandes del personaje y de su propia naturaleza. Y no estoy hablando de Ryo de Devilman, estoy hablando de Lady Oscar de La Rosa de Versalles. Por si no están familiarizados con esta obra, La Rosa de Versalles es un manga escrito por Ryoko Ikeda que también tuvo una adaptación al anime a finales de los 70s. Este nos presenta los acontecimientos relevantes en la política de la corte de María Antonieta antes y durante la Revolución Francesa. El centro de esta historia es una joven llamada Oscar. Su padre, al desesperarse por no conseguir descendencia masculina, decidió criarla como un varón. La corte de Versalles aprecia su presencia y las mujeres continuamente tratan de llamar su atención. Creo que está más que claro que ambos personajes pueden llegar a ser ambiguos en el aspecto físico, ya que los confunden con el género contrario en algunas ocasiones, pero ambos tienen muy en claro su sexo biológico. Oscar, a pesar de dejar en claro que es una mujer, no siempre actúa como una y demuestra que se siente cómoda en su rol masculino y superior que le da poder. Piensa que las mujeres deben cumplir con su rol en la sociedad, pero no por esto deja que nadie pase por encima de ella. Respecto a la nobleza, tanto Griffith como Oscar tienen una relación muy estrecha con una princesa, quienes son Charlotte y María Antonieta. Asimismo, también tienen una mujer que está perdidamente enamorada de ellos, y a quien cuidan como su protegida, pero que no pueden o pretenden corresponder de manera sentimental, siendo estas Casca y Rosalie. Por último, ambos personajes tienen una amistad en la que confían completamente más que en nadie, André y Guts. El primero fue sirviente de Oscar desde joven y también su guardián. Su relación se percibe como la de dos hombres, pero con el tiempo, André desarrolla sentimientos románticos por Oscar, cosa que ni pasa por la cabeza de la joven caballero. Lo irónico de comparar ambas relaciones platónicas entre Oscar y André, así como Griffith y Guts, es que la de los primeros culmina con aceptación. André confiesa sus sentimientos y Oscar se da cuenta de que también está enamorada de él, mientras que en Berserk, todos sabemos cómo se descarrila el asunto cuando Guts le demuestra a Griffith que él no tiene control sobre su persona como pensaba, pero para profundizar en ello debemos seguir con la historia. Solo quería que supieran más a fondo las similitudes entre Lady Oscar y Griffith, y ahora que lo pienso, este último vendría a ser una versión quizás más compleja e impura de Lady Oscar. De hecho, como dato curioso, en el manga prototipo de Berserk, Gustavo salva a una joven llamada Frika, y su diseño recuerda bastante al líder de la banda del halcón. Después de charlar con Yudo, Guts se propone marcharse sin decir nada, pero es interceptado por algunos miembros de la banda del halcón. Al expresar que quiere irse, Corkus dice que la estabilidad de la banda no depende de él, y aprovecha para decirle a Guts que siempre lo ha detestado. Irónicamente, cuando Gustavo está a punto de tener su duelo con Griffith, Corkus dice lo siguiente: Griffith y Guts se enfrentan, el espadachín vence al halcón, y debo mencionar que la animación en esta secuencia es simplemente preciosa, aunque sigo sin superar la ironía y complejidad de los sentimientos de ambos personajes, como la obsesión de uno con el otro terminó en una rivalidad momentánea. ¿Tan difícil era admitir a Guts que quería ser un igual? ¿Acaso Griffith habría aceptado que se fuera aún así? El personaje se encuentra tan inestable por la partida de Guts que sus acciones solo provocan su inminente caída y la persecución de todo su ejército, aquellos soldados que confiaron ciegamente en él y quienes quizás se sentían felices o realizados al saber que serían parte de la realeza. Es en momentos como este que más recuerdo los sentimientos de Ryo por Akira en Devilman, sobre todo aún cuando estos inevitablemente se enfrentan. La caída del halcón comienza cuando este va en busca de Charlotte con intenciones bastante desmonetizables. Si algo le reconozco a esta adaptación es que se tomaron muy en serio lo de adaptar este tipo de situaciones con total fidelidad al manga. Aunque nunca dejará de ser gracioso para mí que en pleno acto con la princesa, Griffith solo puede pensar en Guts. Es como si tú estuvieras en pleno acto con tu ruca y solo pudieras pensar en tu compa. Sé que hubo muchos elementos que contribuyeron para lo que está a punto de pasar en la historia desde este punto, pero siento que poco se habla del verdadero villano de Berserk, esa sirvienta chismosa. Después de estar con Charlotte podemos ver a Griffith arañar su propio cuerpo, y por un breve momento sentimos su impotencia, su autodesprecio. Es arrestado la mañana siguiente y la banda del halcón es emboscada por el ejército de Midland. Una cosa que debo reconocer a las películas es que explican a profundidad el por qué las acciones de Griffith fueron tan graves y se le castigó de una forma tan severa, ya que el rey tenía sentimientos incestuosos por su hija y no le entregaría a nadie, ni siquiera a la persona que le ayudó a ganar la guerra. Incluso tenemos una escena donde se muestra al rey azotando a Griffith en un ataque de rabia y ordenándole al verdugo que lo torture, pero que bajo ninguna circunstancia lo deje morir. Otra diferencia respecto a la adaptación de los 90s es que el diseño del personaje del verdugo en las películas es mucho más fiel al manga. Este queda cautivado por el Behelit, pero se asusta al verlo de cerca y este cae por un alcantarillado.
Otra cosa que me gusta de esta adaptación es que vemos el momento donde Casca tuvo que tomar el liderazgo de la banda del halcón en medio del caos, logrando que estos pudieran escapar. Y a todo esto, ¿dónde estaba Guts? Mientras la vida de sus colegas se está desmoronando, Gustavo estaba feliz de la vida caminando por la pradera como si estuviera en película de estudio Ghibli. Y no les mentiré, cuando se nos mostró al verdadero protagonista de este anime, yo sí grité como perra loca como si se tratara del crossover más épico de la historia del anime. Estoy hablando de nadie más ni nadie menos que el dios Puck. Es en este punto donde termina la segunda película, y como todos esperan, en la tercera se definen los acontecimientos que cambiarán para siempre la vida de Guts y el resto de los personajes, así como la participación jodidamente épica del ayudador de pibes, pero en ello ahondaremos más adelante. La tercera película comienza mostrándonos las visiones de Griffith después de un año de tortura. Este ha quedado prácticamente irreconocible. Por su parte, la banda del halcón sigue siendo perseguida por el ejército de Midland, además de que han perdido a muchos soldados. A diferencia del anime de los 90s, aquí no vemos qué hizo Gustavo durante su año sabático. Este llega a rescatar a Casca justo cuando la banda es atacada por Silat, un asesino Bakiraka junto a otros mercenarios. Este se enfrenta a Guts, pero al verse superado por la gran habilidad del espadachín, decide huir. Guts se entera del cautiverio de Griffith y planea ayudar a la banda del halcón en una misión de rescate, pero antes tiene una discusión con Casca que tiene de todo, desde un fallido intento de suicidio hasta ambos personajes consumando su amor. ¿Qué puedo decir? Ambos son masoquistas. Como mencioné hace un rato, es aquí cuando Guts revive los traumas de haber sido abusado por Donovan cuando era niño y también por haber matado a Gambino en defensa propia. Por un momento se ve a sí mismo como un monstruo, como aquella vez en la que terminó con la vida del pequeño Adonis, y antes de darse cuenta, es él quien está ahorcando a Casca. Al volver en sí, la suelta rápidamente y el sentimiento de miedo y vergüenza lo invade. No quiere perder algo tan valioso como el amor de la que se ha convertido en algo más que su compañera de armas, pero entiende que su pérdida de control podría haber arruinado las cosas, siendo esta la primera vez de Casca. Pero después de confesarle que mató a su propio padre, Casca se muestra comprensiva y le da algo a Guts que este no está acostumbrado a recibir: amor y aceptación. Lo que tiene más impacto para mí de este momento es el pasado de ambos personajes y su relación con el abuso, ya que en Berserk el aspecto de la sexualidad puede llegar a ser algo destructivo e incluso traumático, pero en esta escena de intimidad podemos percibirlo como algo que trae calma. Incluso me atrevo a decir que es sanador para ambos. Creo que no hay momentos en el manga en el que Guts se vea tan feliz y puede descansar de la misma forma en la que lo hace aquí, lo cual realmente duele si eres lector o espectador. Desde este punto la historia comienza a abrazar cada vez más los elementos de fantasía sobrenatural. Imagínate que eres Guts, acabas de copular con tu dama bien a gusto, y de la nada un espectro con una armadura llega a darte discursos sobre la causalidad de manera súper ambigua y confusa. Skull Knight le advierte a Gustavo que pronto se desatará en el mundo un diluvio de locura, y que no debe olvidar sus palabras. Guts solo se queda confundido mientras ve cómo el caballero se aleja en medio de la niebla. Pasamos ahora al rescate de Griffith. La princesa Charlotte es quien ha facilitado el camino para que la banda del halcón rescate a su líder. Mientras van camino por la parte subterránea de la torre, Charlotte cuenta que hace mucho tiempo existió un monarca llamado Geiserik que instauró un gran imperio que se extendía por todo el continente. No se sabe mucho de su origen, pero sí que era un genio táctico en la guerra y siempre portaba un casco en forma de calavera. Yudo dice que él también escuchó de ese rey, que se embriagó tanto de poder que Dios mandó 5 ángeles para que destruyeran la capital de su imperio. La princesa añade que los restos de ese imperio yacen en el fondo de la torre. Incluso uno de sus sirvientes se asusta y lanza una linterna al vacío de manera accidental. Allí podemos ver restos de arquitectura antigua y calaveras que llevan el estigma del maldito, la marca del sacrificio. Así que lo que realmente pasó aquí hace 1000 años fue otro eclipse. ¿Será que Geiserik se convirtió en el soberano esqueleto? Más adelante regresaremos a este punto, específicamente cuando hablemos de la intervención del personaje en los eventos del eclipse. Cabe añadir que en esta adaptación se omite por completo lo que pasó con Rickert y los miembros de la banda del halcón, que fueron masacrados por Rosin y los demás apóstoles. Guts y compañía llegan hasta donde está Griffith, pero su estado es deplorable. Esta adaptación retrata de una forma increíble el horror y tristeza de los miembros de la banda al ver las consecuencias de la tortura a la que estuvo sometido. Le cortaron los tendones y la lengua, y al momento de quitarle el casco, nosotros no podemos ver su rostro. Pero solo imaginen en qué estado se encontraba para que Guts no pudiera creer lo que estaba viendo. Otro de los aspectos destacables del reencuentro de Guts y Griffith es que con sus pocas fuerzas, el halcón ahora caído lleva su mano al cuello de Guts, como si quisiera estrangularlo. Guts, sollozando por ver a su amigo en ese estado, solo lo abraza. El verdugo se jacta de que nunca le habían traído a alguien tan hermoso para torturar, describiendo a detalle lo que le hizo a Griffith. Incluso menciona que han pasado un año juntos como un matrimonio, dando a entender que también abusó de él en múltiples ocasiones. Guts se cansa de escuchar al enano deforme y lo atraviesa fervientemente con su espada, dándonos una de las ejecuciones más satisfactorias de todo Berserk. Aunque si me lo preguntan, el verdugo la libró fácil. Gustavo, aún lleno de ira, acaba con los soldados dentro de la torre como si estos estuvieran hechos de papel. Y como he mencionado ya en diversas ocasiones, me encanta lo explícita que es la violencia en escenas así. Solo que ya saben, no puedo mostrarlo porque YouTube baja el video. Pero si quieren ver la versión sin censura, Patreon es la respuesta a todos los problemas. Algo que me agrada de esta adaptación es que muestran las reacciones del rey bajo diversas situaciones, tanto cuando manda a Griffith al calabozo, como cuando le notifican que la banda del halcón lo ha rescatado. También destaco la importancia que le dan a la esperanza que tiene la princesa de volver a ver a su amado mientras su carruaje se aleja a mitad de la noche. Guts y compañía logran escapar del castillo, pero aún así son perseguidos por los soldados.
Un detalle que puede pasar desapercibido pero me encanta es como Gustavo y Pippin, siendo los más fuertes de la banda, son los encargados de proteger el carruaje donde va Griffith. Al llegar a una zona segura, algunos miembros de la banda celebran creyendo que con su líder de vuelta, volverán a una racha de victorias continuas y que incluso podrán vengarse del ejército de Midland. Casca se muestra optimista con los soldados, pero en el fondo sabe que el daño que le han hecho a Griffith es irreversible. Y creo que esto no lo mencioné en el otro video, pero en el arco de la Edad Dorada uno de los temas más importantes y complejos que he notado, al menos desde mi perspectiva, es la responsabilidad que tiene un líder, sobre todo al momento de reservarse emocionalmente en beneficio del colectivo. En ocasiones lo único que le puedes brindar a las personas es esperanza. El ser humano es increíble porque en ocasiones con relativamente poco puede hacer mucho. Y si existe la mínima posibilidad de salir adelante, ten por seguro que las personas lo van a lograr aunque lo tengan todo en contra. Eso es lo que Griffith representaba para estas personas. Y a lo que se refería a Guts cuando habló de la hoguera de los sueños. Después de decirle a la banda el estado actual de Griffith, estos se derrumban. Han estado huyendo como ratas por un año, en propias palabras de Corkus, y ni siquiera tienen idea del por qué. Retomando lo que les mencionaba hace un momento, Casca le pregunta a Guts qué debería de hacer por aquellos que perdieron aquello a lo que se aferraban. La banda creía que al volver Griffith podrían empezar de cero, pero no es así. Por ello Gastón, junto con otros soldados, se proponen seguir a Guts aunque se conviertan en mercenarios, refiriéndose a él continuamente como su capitán. Judo le dice a Guts que si vuelve a marcharse, en esta ocasión se lleva a Casca con él, ya que se lo había sugerido la primera vez que se fue, pero Gustavo no estaba seguro de que ella tuviera ojos para alguien más que no fuera el líder halcón. El debilitado Griffith observa detenidamente el comportamiento de Casca hacia Guts, quizás recuerda cómo actuaba ella con él. Por ello, cuando Casca lo ayuda a cambiarse las vendas, este se abalanza sobre ella, buscando someterla como anteriormente lo había hecho con Charlotte, aprovechándose de lo que ella sentía por él. Pero en esta ocasión, su cuerpo no responde, recordándonos lo miserable que es ahora, con su grandeza y logro siendo ahora parte de un lejano pasado. Aquí tenemos un breve vistazo de Rickert en su camino por escapar al reino de Midland y llegar al punto de encuentro con el resto de la banda. Guts le dice a Casca que se quedará con ella y el resto de la banda del halcón, pero ella le responde que si en verdad se considera un amigo de Griffith, él debe seguir su propio camino, incluso si le toca hacerlo solo. Por su parte, Griffith está en un trance teniendo visiones sobre una versión joven de sí mismo y su anhelo por tener su propio reino. Toma el mando de uno de los carruajes y se va rápidamente. Gustavo va tras de él y le dice a Casca que dé aviso al resto de los soldados. Griffith se accidenta y cae en un río. Reconoce la fragilidad de su cuerpo después de la tortura y se muestra también lo inestable que se encuentra mentalmente a causa de todo lo que sufrió aquel año encerrado. Después de tratar sin éxito de quitarse la vida, vemos una faceta de Griffith muy diferente en comparación con el resto de la obra. Este se encuentra en su punto más bajo, destrozado, sollozando como un niño pequeño y sobre todo, con su sueño más lejos que nunca. Pero su esperanza llega en la forma del Behelit que por tanto tiempo había portado. Sus ojos no pueden creer lo que ven. Esto lo activa dando inicio a los eventos del eclipse. Sé que ya he mencionado antes las diferencias entre ambas adaptaciones para bien o para mal, pero me fascina cómo se retrata el inicio del eclipse en esta versión, sobre todo cuando el Behelit se activa y transporta a todos a esta dimensión demoníaca. El diseño sonoro en conjunto con estos elementos visuales solo me dejan decir Chef Kiss. Otra de las cosas que siento que esta versión hace mejor es retratar la escala de este lugar y sus dimensiones, sobre todo en la versión remasterizada. Aunque también se me hace curioso cómo a diferencia de la versión del 97 donde predominan colores rojos, en esta versión dominan las tonalidades azules y violetas cuando la banda del halcón llega a este lugar. Y mientras nos vamos adentrando más en los eventos del eclipse, el color va adquiriendo tonalidades cada vez más rojizas. Ambas adaptaciones echan toda la carne al asador cuando llegamos a este punto de la historia, y por separado cada una cuenta con sus propios méritos. Aunque también cabe destacar que el eclipse de esta versión es mucho más explícito y crudo que el de los 90s. La mano de Dios llega al lugar y las criaturas demoníacas celebran con gran gozo su presencia. Estos dan inicio a la ceremonia de invocación del mal, donde Griffith se convertirá en un nuevo miembro de la mano a cambio del sacrificio de la banda del halcón, de aquellos que lo siguieron y tuvieron esperanza en él aun cuando estuvo cautivo por un año. Antes de tomar esta decisión, en un espacio onírico al que se refieren como la realidad que mora dentro de la conciencia de Griffith, se muestra lo que ha provocado su sueño y todos los cadáveres que se han acumulado en su camino por conseguirlo. Este dialoga con una anciana sobre el asunto y termina tomando la decisión de terminar lo que empezó. De no hacerlo, todo ese camino pavimentado con violencia habría sido por nada. Algo que se deja más en claro en esta adaptación es que la mano de Dios manipuló a Griffith para que éste se convirtiera en el quinto miembro de la mano, lo que me hizo cuestionarme, ¿acaso Griffith a todo esto solamente es un peón? ¿Será acaso todo parte del plan de Void? Digo esto porque en varias entrevistas Kentaro Miura dijo que Void sería clave para el futuro de la mano de Dios y de Berserk. Además, gracias a la manga sabemos que Void es el miembro más antiguo actualmente, ya que en el eclipse de hace 1000 años la formación de la mano era totalmente diferente, pero de ello hablaremos más adelante. Finalmente Griffith ofrece el sacrificio para cumplir con su sueño, e incluso en los últimos momentos antes de convertirse en Femto, recuerda a Guts como la única persona que lo hizo olvidar su sueño aunque fuera por un instante. Según Void, los ciclos tendidos de la causalidad se anudaron, y la banda del halcón recibe la marca del sacrificio. Los apóstoles se transforman y comienzan a deleitarse con un buffet cortesía de la mano. A todo esto, por primera vez se nos muestra una adaptación que está ocurriendo fuera del eclipse.
Riker llega como puede al supuesto punto de reunión de la banda del halcón, y se encuentra con lo que parece ser un tornado. Allí puede ver a Nosferatu Zod luchando contra el soberano esqueleto, que en el manga, recordemos, lo había rescatado antes. Este se sorprende al ver que alguien no solo puede hacerle frente a Zod, sino que también puede dañarlo. Zod llama a Skull Knight su enemigo de hace 1000 años, y según el manga lo considera uno de sus adversarios más peligrosos. Alguien con quien enfrentarse significa un verdadero desafío. Corcus, en medio del pánico pensando que está en un sueño, ve a una mujer desnuda y se acerca a ella, y diciéndolo amablemente murió con su cara en un par de magumbos demoníacos. Yu-Do se sacrifica protegiendo a Casca y no les voy a mentir, no importa en qué adaptación sea, la muerte de este personaje realmente duele. Gracias Yu-Do por shipear a Casca y Guts antes que nadie, descansa en paz. Mientras el resto de la banda es masacrada y Gustavo está matando a tantos apóstoles como puede, Griffith se encuentra en un estado de transformación. Es capaz de ver la muerte de sus compañeros en el eclipse, pero en sus propias palabras no siente nada. Creo que aquí podemos hablar del famoso capítulo perdido de Berserk en el manga, donde precisamente en este proceso Griffith se encontraba con Dios, también llamado la idea del mal, representado por un corazón negro lleno de ojos. Esta entidad le expresa al halcón que existe gracias a los humanos, ya que estos necesitan un dios para justificar todo lo malo que sucede en el mundo, por lo que él está conectado a todos los corazones humanos. La mano de Dios es solo una pequeña extensión de su poder, y por ello, para ser parte de la misma, los escogidos deben atravesar este enorme corazón. Finalmente Griffith le pide esta idea alas. Y por lo que sabemos, este deseo se cumplió de una manera física, pero también ideológica. Ahora bien, ¿por qué este capítulo fue prácticamente eliminado de todas partes? Fue el mismo Miura quien pidió que se eliminara, ya que con esta interacción se revelaba demasiado sobre el universo de Berserk y el autor no quería estar limitado por la presencia de Dios en su historia. Existe un debate entre los fans si esto quiere decir que se descanonizó por completo la intervención de esta entidad o si su aparición estaría más relacionada con el futuro del manga. Pero para responder esto, háganme el favor de juntarse en equipos de 4 esta vez y responderlo en los comentarios. God se da cuenta de la masacre que se ha desatado en contra de sus compañeros. A diferencia de la adaptación de los 90s, aquí no se adapta fielmente la muerte de Gastón. Y creo que un punto en contra de las películas es que por su reducida duración no logramos interesarnos por los personajes secundarios, a diferencia del otro anime. En su respectivo video incluso llegué a mencionar que el trato y admiración de Gastón hacia Guts hacía más dolorosa su muerte. Aquí en cambio solo dices, se murió aquel random, lol, qué mal. Al creer que Pippin está vivo y correr hacia él, este es brutalmente despedazado por el conde en su forma de apóstol frente a Guts. Pero no se preocupen, que más adelante Guts tendrá su venganza contra este malparido. La mano de Dios celebra el nacimiento del nuevo rey demonio, Femto, y nosotros ya sabemos lo que eso significa. Sé que lo he mencionado antes a lo largo de todo este video, pero créanme que el cómo adaptan el abuso de Griffith hacia Casca en esta versión es brutal. La atrocidad del acto, como ya dije en más de una ocasión, es más impactante si recordamos cómo Griffith conoció a Casca. Pero como dije antes, para Griffith el sexo es una herramienta, y mediante la sumisión de Casca su único propósito es castigar a Guts, hacerlo pagar por abandonarlo. Incluso podemos ver que durante todo el acto, no quita la mirada del que alguna vez fue la persona que más apreciaba. En su desesperación e ira, Guts se corta el brazo. Es capaz de deshacerse de una parte de sí mismo por proteger a la mujer que ama. Y me agrada que en esta adaptación se acerca mucho más a Griffith, al punto en el que los miembros de la mano llegan a sorprenderse. Guts es sometido por un par de apóstoles y de esa forma pierde su ojo derecho. Si hacemos memoria, en este punto culminaba el anime de los 90s. Pero en este momento sabrán por qué le decimos en Latinoamérica a Skull Knight el ayudador de pibes. Bien merecido que tiene el título. Algo ocurre en el cielo. La mano de Dios y los apóstoles perciben una hora inusual. Después de un colosal estruendo, en la ceremonia interviene el soberano errante, quien cabalga directamente hacia Void y lanza un ataque del que inmediatamente se defiende. Solo puedo describir este momento como jodidamente épico, y debo admitir que este es uno de los pocos momentos que está mejor logrado aquí que en el manga. Aclaro, esta es una opinión personal, sobre todo para los puristas que me quieran crucificar. Pero mírate esta epicidad, papá. Esos goles no los mete ni Maradona. Y poco se habla del caballo del caballero Calcio, que literalmente carrea todo este rescate. Skull Knight se abre paso entre los apóstoles e incluso es capaz de librarse de un ataque de Femto. Toma a Guts y Casca y sale del lugar sin perder tiempo. Algunos miembros de la mano de Dios dicen burlonamente que no pueden predecir todo, ya que no son dioses. Y pese a la intervención del Calacas, el quinto ángel ha nacido. En palabras de Void, se acerca la hora de las tinieblas, una era en la que la oscuridad superará a la luz. Brevemente volvemos a ver al dios Puck y también tenemos un cameo de Rosin, ya que como dato curioso, se tenía planeado seguir cubriendo la historia del manga con una cuarta película que adaptaría el arco del espadachín negro y parte del arco de los niños perdidos. Pero al parecer las primeras entregas no recaudaron suficiente dinero y por ello en 2016 tuvimos esta serie de mierda. Pero de eso no hablaremos por ahora. Quiero hacer énfasis en las acciones de Skull Knight y teorizar si realmente él fue el rey Geyserik, y por ello tiene más de 1000 años luchando contra la mano de Dios. Si bien ha ayudado a Guts en diversas ocasiones, otros personajes como la bruja Flora cuestionan algunas de las acciones o decisiones que toma por su propio deseo de venganza. Aquí mencionaré algunos spoilers del manga, así que si no quieres escuchar, vea este minuto del video.
Como se nos revela más adelante, Skull Knight fue el antiguo portador de la armadura Berserker. Esta le da habilidades sobrehumanas a su portador a cambio de su carne y sangre, lo que le salva la vida a Guts en diversas ocasiones, pero en el futuro también tiene graves consecuencias, físicas y mentales. Cuando conoce al creador de la armadura, un enano llamado Hanar, este activa la misma con el golpe de un martillo y Gustavo es capaz de ver los recuerdos de su último portador. Reconoce a Void, quien está junto con otros 4 entes similares, y en los brazos de dicho portador, una mujer con el estigma del maldito. Según Skull Knight, este fue el final de un monarca estúpido y el inicio de un alma en pena que ronda la noche sin un final. Además, en las películas, el diseño de la espada del rey Geyserik es muy similar al de Skull Knight. Y tomando en cuenta que atacó casi por instinto a Void, ¿será que el eclipse que ocurrió hace 1000 años fue invocado por la persona que era Void antes? Recordemos que para que los miembros de la mano de Dios puedan transformarse deben sacrificar lo que más les importa. ¿Quién sería Void en su vida pasada como para sacrificar a todo el reino? ¿La mano derecha del rey? ¿Algún miembro de la realeza? ¿Cuál sea la respuesta? Creo que es seguro decir que Griffith es para Guts lo que Void para Skull Knight. Y estoy casi seguro también que fue por culpa del Calacas que la mano de Dios tuvo que ir cambiando de personal. Ustedes saben a lo que me refiero. Incluso existe la teoría de que la armadura Berserker lo consumió por completo mientras este eliminaba la antigua mano de Dios. Después de sacar a Guts y Casca del Eclipse, el soberano se acerca a Rickard diciéndole que ambos no están destinados a morir. Y aunque no aparece en esta adaptación, me encanta la interacción que tienen Zod y el Calacas en el manga en este momento. Zod está dispuesto a seguir peleando, pero al ver que Guts ha sobrevivido al eclipse se sorprende, y en nombre de su buena suerte, decide que aplazará su pelea con el caballero esqueleto. Aunque pensándolo bien, fue mala suerte, añade el personaje. Nosferatu Zod, damas y caballeros, el hijo de perra original. Un par de días después, Guts despierta dentro de lo que parece ser una cueva. Rickard está cuidando de él junto con la pequeña Erika, la hija adoptiva de Godo, el anciano con quien Guts estuvo viviendo cuando se separó de la banda del halcón. Guts inmediatamente le pregunta a Rickard por Casca. Erika la señala. Momentáneamente percibimos alivio en el rostro de Guts. A pesar del daño en su cuerpo, la mujer que ama logró sobrevivir, pero Casca no parece reconocerlo. Incluso se asusta y reacciona de una forma violenta, huyendo de Guts. Los acontecimientos del eclipse afectaron su mente de una forma aparentemente irreversible, y esto va para toda la bola de subnormales de mierda que dicen que Casca lo disfrutó. Por supuesto, güey, lo disfrutó tanto que quedó traumatizada de manera permanente. Es más, ven, güey, ven, te vas a disfrutar también. Con esto, finalmente el espíritu de Guts se rompe. Todo lo que apreciaba se ha perdido. Sale huyendo de la cueva donde se encontraba y corre hasta que ya no puede más. Recuerda a sus compañeros halcones y los días de gloria persiguiendo el sueño de Griffith. Y cuando creíamos que las cosas no se podían poner peor, siempre podrán empeorar para Guts. La marca que adquirió en el eclipse comienza a sangrar. Este escucha voces que se acercan entre el pasto de la pradera. Se pregunta si volvió aquella pesadilla refiriéndose al eclipse. Estos son espíritus de las tinieblas, quienes intentan poseerlo con la intención de consumir hasta su última gota de sangre. Pero aquí interviene Skull Knight, diciéndole que no pierda la concentración si desea seguir viviendo. Le explica que ahora vive en un limbo entre dos mundos que están juntos pero jamás se cruzan. La marca es lo que atrae a esas criaturas, ya que según el Calacas, ven a Guts como una antorcha que alguien lanzó a la oscuridad. Y mientras mi hermano en Cristo se avienta su monólogo como si fuera pastor en domingo, Guts toma su espada y comienza a luchar contra estos espíritus. Podrá parecer que lo del monólogo fue un chiste, pero es en el mismo manga que Guts enojado le grita a Skull Knight: ¿por qué no me haces estúpido sermón una vez que me hayan matado, maldita calavera? Para Guts ya fue suficiente. En este momento hace su declaración de guerra. Si me atacan, tengan en cuenta que contraatacaré. Cualquier monstruo que se cruce en su camino, él se encargará de mandarlo directo al infierno. Y justo en este momento recuerda las palabras de Griffith aquella noche con la princesa. Ahora pareciese que Guts es un igual para él. Sin importar quién se ponga en su camino, ahora tiene un propósito. El guerrero que mató a más de 100 hombres en una noche se convierte en el espadachín negro. Tanto la película como la serie terminan con un amanecer, mientras nos muestran a Guts agotado por blandir la espada de Skull Knight toda la noche. Ok, ahora que estoy editando el video, esa parte sonó muy extraña. Luego nos muestra un ligero vistazo a la versión de Guts en el arco del espadachín negro. Pero quiero contarles un poco de lo que pasa en el manga en esta parte, ya que los espíritus dejan de atacar a Guts y este le pregunta al Calacas si ya se terminó todo, a lo que este responde que los espíritus han encontrado otra linterna, refiriéndose a Casca. Skull Knight rápidamente ayuda a Guts a volver a la cueva, pero para su sorpresa, los espíritus no intentan lastimar a Casca como pasó con él, como si algo la protegiera. Este se acerca y Casca se retuerce del dolor. Guts, sorprendido, mira cómo su mujer da luz a una criatura monstruosa que le remite el eclipse. Intenta matarlo inmediatamente, pero Casca lo defiende. Aparentemente, después de tener relaciones aquel día cerca de la cascada, Guts embarazó a Casca, pero por el abuso de Griffith el feto fue contaminado, resultando en lo que Skull Knight llama el niño maldito. Por esa misma razón, cuando sale el sol, este huye de la luz desapareciendo. Y lo último que dice el caballero para mí tiene mucho peso, ya que según él, todos los hijos anhelan a sus padres. Aunque sea maligno, no es diferente a cualquier otro hijo. El soberano se marcha sin antes comentarle a Gustavo que se volverán a ver, ya que ambos ahora están en el limbo entre dos mundos. Lo que sigue de esto es Guts volviendo a la casa de Godo junto a Rickard y Erika, acostumbrándose a un nuevo modo de vida, y preparándose para embarcarse en un camino de venganza. Rickard le construye un brazo ortopédico con un cañón integrado que prueba cuando un apóstol ataca a la casa de Godo, siendo esta también la primera vez que usa la espada matadragones.
Dejando a Casca al cuidado de Rickert y Erika, el espadachín negro se embarca guiado por su odio a vengarse del hombre que le arrebató todo. Es trágico ver cómo al final del arco de la Edad Dorada, Guts está en un lugar oscuro. Si bien podemos vislumbrar un destello de esperanza cuando descubrió que tenía una familia en la banda del halcón, el estado del personaje es el de un hombre que parece que sigue siendo castigado por el simple hecho de existir. Skull Knight llama a Guts el sufridor, aquel que desde su nacimiento ha estado fuera del flujo de la causalidad y quien ahora es parte de una guerra mucho más grande de la que estaba librando cuando estaba en la banda del halcón. En retrospectiva y habiendo explicado la historia de las películas, así como algunos detalles complementarios de la Edad Dorada, entendemos el porqué al inicio del manga Guts es una persona tan fría, violenta y aparentemente egoísta, lo que me hace traer de vuelta a Devilman a la conversación. Ambas historias curiosamente nos muestran a los protagonistas pasando por un proceso de transformación, donde a pesar de la fuerza física que estos van adquiriendo o aumentando, su salud mental va en picada. Desde que era niño, Guts fue maltratado de manera constante, física y psicológicamente. No les tengo que recordar el asunto de Donovan o lo que es peor, enterarse de que este abuso fue permitido por quien él miraba como su padre, que incluso sacó beneficio monetario de dicho evento. En el caso de Akira no se sabe mucho de su pasado y prácticamente es un adolescente feliz. En la adaptación de Cry Baby se muestra que sus padres son médicos y desde muy chicos se la pasan viajando. Por esta razón vive en la casa de su amiga Miki y está al cuidado de sus padres. Pero recordando lo que Skull Knight dijo a Guts sobre los hijos, ¿será la falta de afecto o ausencia paternal un elemento clave en ambas obras? Este aspecto repercute en ambos personajes de maneras diferentes, ya sea el trauma de Guts para con Gambino y cómo reacciona cuando tiene relaciones con Casca, básicamente teniendo un colapso nervioso, y Akira por su parte comenzó a practicar atletismo como una forma de distraerse de la distancia que existía entre él y sus padres. Al inicio de la historia ni siquiera es bueno, solo lo usaba como una vía de escape. Ambos personajes también tienen una faceta sensible. Akira es una persona muy empática y hasta podemos catalogarlo como alguien de lágrima fácil, como Yudo le dice a Casca antes de fallecer. Y al principio de la historia del manga, Guts lloró por las palabras de una niña, la hija del conde. Pero lo que hizo Guts en esa ocasión, actuando solo con sed de venganza, tiene muchos paralelismos con Griffith el día del eclipse, pero por el momento no quiero desviarme de la comparación. Uno de los aspectos más llamativos de Berserk es que el villano encarna el papel de héroe, el caballero de brillante armadura, mientras que nuestro protagonista, el héroe, pareciese más el villano final de un videojuego. Por supuesto, las similitudes entre Ryo y Griffith son evidentes, más aún en la adaptación de 2018, pero otra de las similitudes que encuentro en ambas obras son los apóstoles y los demonios. Según el creador de Devilman, los demonios son en realidad humanos evolucionados, seres que han alcanzado habilidades más allá de sus límites como personas. Los apóstoles, en cambio, son humanos dispuestos a sacrificar aquello que más aman con tal de mutar para adquirir habilidades sobrehumanas, obviamente algunos en mayor medida que otros. Y lo curioso es que entre más conocemos de los apóstoles en Berserk, más entendemos que al momento de tomar la decisión de convertirse en esas criaturas no siempre fue por pura maldad. Pongo ejemplo al conde que estuvo en el eclipse y que también ayudó a Rossin en la masacre de la banda del halcón. Antes de ser apóstol, era un gobernante duro pero justo de un pequeño condado. Un día, volviendo de cazar herejes, encontró a su esposa participando en una orgía pagana. En un ataque de ira mató a todos los presentes, pero no la pudo matar a ella. Uno de los muchos herejes llevó un Behelit y por lo que está experimentando el conde, este se activó, invocando a la mano y dándole la posibilidad de convertirse en un apóstol sacrificando a su esposa. Luego de su conversión, el conde se volvió un hombre cruel, quien usaba de excusa el cazar herejes solo para tener más víctimas con las que se divertía mediante torturas y actividades de naturaleza maníaca. De cierta forma pareciese que en el camino por alcanzar la evolución, se deja de lado la humanidad y los factores que rodean la moralidad. La naturaleza ahora es depravada y se da rienda suelta a los instintos más bajos, lo que también da paso a otro factor clave en Berserk y Devilman, la religión y sobre todo, el extremismo de algunos personajes. Esto lo podemos ver en Berserk en la época posterior al eclipse, donde se desató una era de oscuridad. Pero meterme más a fondo a este tema puede terminar en spoilers tanto de Devilman como de Berserk, y esos están muy lejos de lo que estamos abordando en este video. La trilogía de películas de Berserk es un proyecto muy ambicioso, implementando tecnología de vanguardia para adaptar el arco de la Edad Dorada de una forma en la que no era posible hacer en los 90s. Lamentablemente, a pesar de su enfoque en la acción de las batallas y relación de Griffith y Guts, se dejan de lado tanto a personajes secundarios como a subtramas que enriquecían la narrativa, como el hecho de que los aristócratas consideran a Griffith alguien que no merecía estar a su nivel, o la interacción de Guts con otros miembros de la banda del halcón. El inicio, como dije antes, es muy apresurado, con saltos de tiempo abruptos que se sienten de golpe, y omitiendo casi por completo la infancia de Guts y su crianza con Gambino. Como mencioné anteriormente, los modelos 3D de personajes a veces resaltan demasiado y no por las razones correctas. En la Memorial Edition tenemos algunas mejoras considerables y agradezco que hayan agregado más escenas de Yudo y la secuencia de la hoguera de los sueños, que es una de mis favoritas de todo Berserk. La música es otro aspecto destacable a mi parecer. Shiro Sagisu, quien cabe añadir también es compositor de películas como Shin Godzilla y todas las películas de Evangelion, dota ciertos momentos con una atmósfera musical que te hace conectar con los personajes, o resaltar algún aspecto clave de su personalidad, como en la primera película donde usan este tema que no quiero intentar pronunciar fallidamente, y que al día de hoy se ha convertido en una melodía bastante icónica. También en el eclipse me llamó la atención el uso que Shiro le dio a la orquesta.
Aunque si me lo preguntan, siento que no tuvimos pistas al nivel del tema de Guts del anime del 97, pero me dio mucho gusto escuchar más música de Susumu Hirasawa en la versión remasterizada. De hecho, el segundo capítulo inicia con un video musical de Forces que me encanta, aunque lo sienta totalmente fuera de lugar. Otra de las cosas que me parece un tanto frustrante es ver a tantos personajes del manga en las intros solo para que nunca se presenten. Y entiendo que la mayoría llega hasta después del arco del espadachín negro, pero ¿por qué me muestras algo que no puedo tener? Como expresé en mi video del anime de los 90s, esa es hasta la fecha mi adaptación favorita de Berserk. Sé que hay personas que la pueden considerar muy vieja u obsoleta, pero aún siendo consciente de sus carencias, creo que es la que mejor presenta este mundo, sus personajes y captura la esencia del manga, sabiendo cuándo debe tomar sus pausas y no siempre mostrando la misma faceta de los mismos, haciendo que los conozcamos, empaticemos con ellos y por lo tanto que momentos como el eclipse tengan más impacto. Habiendo dicho esto, la trilogía de películas logra distinguirse por sí misma sin parecer solo una copia del anime de los 90s, a pesar de estar adaptando el mismo arco, e incluso en ciertos aspectos es más fiel al material original, excepto por la escena de Zod lanzándole su espada a Guts. Esa sí no se las voy a perdonar. Incluso con sus fallas en lo que respecta al CGI, ni de lejos se compara con el desastre del anime de 2016, que finalmente adaptaría lo que ocurrió después del eclipse, pero bueno, ¿a qué costo? Creo que en el próximo video de Berserk podemos hablar a fondo de la personalidad de Guts en el arco del espadachín negro. Cómo después de perderlo todo, incluso personajes como Puck, que es un pan de Dios, no están seguros de quién es el verdadero monstruo cuando este lucha en contra de los apóstoles. Cómo ahora, al igual que Griffith, está dispuesto a hacer lo que sea, incluso poner en riesgo su propia vida, para cumplir su sueño, la venganza. Sé que hablamos de Guts como un ejemplo de resiliencia, de seguir adelante a pesar de las dificultades o de lo que se presenta en tu camino, pero creo que algunos olvidan que Berserk también nos habla de los sueños, de sus virtudes y también de sus peligros. Como dijo Guts al inicio de la primera película, la gloria no les daba de comer. Y por más sueños que tengamos como personas sin accionar, jamás pasará nada. No caerá en tus metas en bandeja de plata y automáticamente serás feliz. Y no me malentiendan, hablar de resiliencia no es esperar lo peor de la vida. Aplicar este valor en nuestro día a día no significa que estamos llenos de odio y queremos venganza. Creo que catalogarlo todo de esa forma es negligente y simplista, además de que muestra una enorme falta de experiencia, posiblemente consecuencia de lo poco que nos ha tocado vivir. La resiliencia también está en la constancia, en el trabajo duro de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Muchas veces lo más sencillo puede ser huir de los problemas, correr sin mirar atrás y enfocarte en alejar el dolor. Pero si quieres una existencia que nunca te presente dificultades, ¿cómo piensas crecer como persona? Solo piénsalo, ¿cómo quieres adquirir la inteligencia y habilidades que son necesarias para ser alguien capaz? ¿Acaso deseas siempre depender de las metas y los sueños de alguien más? ¿Te es tan difícil pensar en lo que quieres por ti mismo y esforzarte por ello? Hay quienes dicen que los tiempos difíciles crean hombres fuertes, que los diamantes se forman bajo presión. Y créeme que me encantaría ser un idealista y decirte que lo importante realmente es encontrar tu paz mental donde las cosas ya no puedan afectarte. Pero también creo que Berserk nos recuerda que la vida no se tomará un respiro, aun si tú no resistes más. Esta seguirá avanzando, lo cual es cruel, sí, pero no por ello deja de ser verdad. En ocasiones así solo viene a mi mente el discurso que Rocky Balboa le hizo a su hijo en la película del mismo nombre. Nadie golpea más duro que la vida. Si lo permites, te va a tener de rodillas. Pero lo que en verdad importa es que a pesar de los golpes que nos dé, resistamos y sigamos adelante, dejando los pretextos de lado y culpando a todos los demás sin tomar responsabilidad de nuestras propias decisiones, porque eso es lo que hacen los cobardes. Y estoy seguro de que tú no lo eres. ¿Deberías luchar y seguir siendo valiente? Por supuesto que sí. Y con ser valiente no quiero que pienses en violencia y una actitud tosca todo el tiempo. La valentía en ocasiones es necesaria para abrirte después de que te hayan lastimado. Hay que ser valientes para poder amar, para tener dominio propio y no rompernos a pesar de la presión. Creo que se tiene la creencia errónea de que una persona de carácter fuerte es aquella que estalla de ira y no tiene paciencia, cuando en realidad es todo lo contrario. Encara tu adversidad, sé firme con tus propósitos y pregúntate cada día si la forma en la que estás viviendo es como realmente quieres hacerlo. No le guardes rencor a aquellos días donde sientas que la espada es demasiado pesada. Al final de todo, son justo esos días los que nos recuerdan las cosas que valoramos y nos hacen felices. Somos seres humanos y no hay nada más valiente que reconocer nuestra debilidad, nuestras carencias, aquello en lo que fallamos para dejar de hacerlo, con la mirada fija hacia adelante dejando el pasado donde pertenece. Eso es Berserk para mí, un constante recordatorio de que podemos ser fuertes y de lo inquebrantable que es el espíritu humano. No sé qué dificultades estés atravesando en tu vida, pero créeme, si has llegado hasta aquí lo estás haciendo lo mejor que puedes. No dejes que el dolor te impida disfrutar de la vida, vale la pena seguir aquí. Y por favor, ten esto en mente todos los días, lo que sientes sí importa, y tú también importas. Créanme que una parte de mí está listo para seguir hablando de Berserk y de la complejidad que rodea su historia. Los sueños, la traición, la violencia y la crueldad del mundo son algunos de los elementos que constituyen esta narrativa. Pero para este punto probablemente me odio a mí mismo por tener que editar un video tan largo, y créanme, les agradezco por escucharme por más de 50 minutos hablando de la historia de Guts. Honestamente también me encantaría hablar a profundidad de Devilman Crybaby, porque lo vi en mi peor momento y me jodió la existencia por una semana entera. Si a ustedes les gustaría ver ese video, háganmelo saber en la sección de los comentarios. Últimamente han salido proyectos hechos por fans de Berserk que me han fascinado, y creo que hablaremos de ellos en el próximo video.
Le agradezco enormemente a los Patreons del canal, ya que sin su ayuda, este tipo de videos no sería posible. Sin nada más que agregar, yo me despido. Mi nombre es Isbjorn Ira, y no tengo idea de cómo lo voy a hacer para hablar de la próxima adaptación de Berserk sin vomitar la bilis. Nos vemos en la próxima.